a la palabra de Dios. Y el título o el tema para hoy en la meditación es la vacuna contra el desánimo, amado hermano y hermana. La vacuna para el desánimo. Y le invito a abrir, como dice allí, el texto bíblico en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al versículo número 10. Segunda epístola, ¿verdad? Timoteo 2, y vamos a leer del versículo 1 al versículo número 10. Vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión en su Santo Espíritu. Vamos a dar unos segundos más para que usted pueda ubicar allí la cita bíblica. Recordemos que cuando estamos leyendo es leyendo, cuando estamos orando es orando, cuando estamos alabando es alabando a nuestro Dios, y aún así estemos allí en casa, con amistades, familiares, primos, niños o jóvenes o hermanos mayores. La idea es que estos servicios nos unan en casa también, que podamos escuchar el mensaje de nuestro Señor. El propósito sigue siendo el mismo como iglesia, y es sobre edificar las almas para que podamos seguir adelante y afrontando cada situación, que podamos vivir hablándolo humanamente en esta tierra. Segunda Timoteo 2, versículo 1 al versículo número 10. Dice aquí la palabra de Dios: tú pues, hijo mío, está hablando a creyentes en Cristo y se dirige directamente el apóstol Pablo a Timoteo, un joven de una edad entre los 18 o 20 años. Y dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y el versículo 10 nos dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos por este fragmento de tu palabra, Señor. Gracias porque tu mensaje hoy, Señor, es tener fortaleza. Hay dificultades, hay cosas, Padre, que ni imaginamos que nos fueran a suceder, Señor, pero solo tú, de victoria en victoria, Señor, nos darás razón, nos darás fe, nos darás sabiduría para afrontar cada una de ellas, las pasadas, las presentes y las venideras, Señor. Situaciones que habrán, Señor, que sortear en nuestra vida como creyentes en Cristo, como familiares y aún así como seres humanos, Señor. Oramos, Padre, y dejamos este mensaje delante de ti, que llegue a nuestros corazones y nos sobreedifiques, oh Dios eterno, allí en cada casa, en cada hogar, con nuestra familia, Dios. Que podamos llegar también a usted, amigo, amiga, que puede escuchar este mensaje después, que sea una palabra de consuelo, y ante todo para que pueda llegar a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Te damos gracias, en nombre de Cristo Jesús oramos y quedamos, Señor, en ti. Amén. Muy bien, amados hermanos, entonces el título del mensaje es la vacuna contra el desánimo. Hemos leído el texto bíblico en 2 de Timoteo 2, del versículo 1 al versículo número 10, y para entenderlo mejor, vamos a ver 3 puntos rápidamente.
Primero, la vacuna contra el desánimo tiene que ver en esforzarnos en la gracia de Jesús. La vacuna contra el desánimo tiene que ver en imitar el ejemplo de los que siempre luchan. Y la vacuna contra el desánimo tiene que ver también recordando el modelo que ha vencido, que es Cristo Jesús para nosotros. Muy bien, vamos a enfocarnos entonces en el tema el día de hoy, amados hermanos, y estamos allí ubicados entonces en la cita bíblica. Y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos dé primero la atención, ¿verdad? El oído, para poder enfocarnos en lo que nos da expresamente su palabra en esa mañana o tarde ya. Primero, la vacuna contra el desánimo es un título, ya que somos dados, hablándolo humanamente, a desanimarnos fácilmente, ¿verdad? Pero hoy en día hay situaciones especiales que estamos viviendo que nunca habíamos vivido. Primero, vamos a ir a la definición de estos términos. La vacuna es una sustancia compuesta por una suspensión de microorganismos atenuados o muertos que se introduce en el organismo, en su ser, en mi ser, en nuestro cuerpo, para prevenir y tratar determinadas enfermedades infecciosas. El desánimo, hermanos, es falta de ánimo, es la falta de fuerza o de energía para hacer lo que debamos hacer en el día a día. La falta de ánimo, fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Como introducción, amado hermano y hermana y amigo que nos escucha, ¿se ha sentido alguna vez desanimado? Es una pregunta para todos, incluyéndome allí, ¿verdad? Bueno, si no es así, usted debería estar ya con el Señor, porque en el cielo no hay desánimo, ¿verdad? Es una promesa que el Señor nos hace como iglesia o individualmente a cada uno de nosotros. Se encuentra una vez y cuenta que Martín Lutero estaba en una situación penosamente intranquilo por sus propios pecados, por la maldad del mundo y por los peligros que rodeaba a la iglesia. En ese momento entró su esposa, vestida de luto, y se acercó a Martín Lutero, a donde estaba su esposo, y con gran sorpresa, éste le preguntó, ¿quién había muerto? Sorprendido por cómo estaba vestida su esposa, comenzaron el siguiente diálogo. Y dice, ¿no sabes? Dios en el cielo ha muerto. Pero ¿cómo puede Dios morir? ¿Él es inmortal? ¿Es cierto eso? Indudablemente. ¿Cómo puedes dudarlo? Tan cierto como que hay Dios en el cielo, es que Él nunca morirá. Y entonces, si Dios no está muerto, ¿por qué estás tan desalentado y abatido? En ese momento comprendió cuán sabia era su esposa y al final dominó su desánimo y siguió adelante. El desánimo ha sido parte de la vida de muchos hombres de Dios, no solamente del ser humano, de pastores, de esposas de pastores, de hijos de pastores, de nuestros diáconos, de sus hijos, de sus esposas, de los miembros de la iglesia, a veces hasta de los jóvenes y de los niños, y de hombres de Dios. Un ejemplo, Moisés se desanimó y hasta le dijo a Dios que se encargara de su pueblo que había sacado de Egipto. Elías se desanimó hasta el punto de querer morirse. Jonás se desanimó y le pidió a Dios que lo matara. David, el hombre conforme al corazón de Dios, llegó a preguntarse, de acuerdo al Salmo 42:5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Pero la determinación de David, espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía, Dios mío. Debe ser la de todos aquellos que pasan por ese tipo donde el desánimo gobierna y parece no haber salida.
La presente pandemia ha estado generando otro virus llamado el desánimo. Pero si bien es cierto que para el primero todavía no se ha encontrado una vacuna, sí lo hay para el desánimo. Ese es nuestro tema para hoy. Y vamos pues y miremos en qué consiste la vacuna contra el desánimo. Primero, el primer punto es en esforzarnos en la gracia de Jesús. Esforzado entendemos que es un valiente, ¿verdad? Un decidido, un luchador, un animoso, un alentado, de gran corazón y espíritu, por ser alguien o en algo. Estar en disposición de poder hacerlo. El imperativo es esfuérzate, y ese vocablo es muy importante. ¿Y qué dice allí la palabra de Dios en lo que leíamos hace un momento? En 2 Timoteo 2:1. Claramente dice tú, y se está dirigiendo Pablo personalmente a Timoteo. Y dice allí, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dios pudo haberles entregado a los israelitas la tierra prometida de una vez en un lugar, de durar, en vez de durar, 40 años en el desierto. Eso lo había podido hacer Dios. De inmediato haber entregado ese lugar. ¿Pero acaso no merecían esto después de semejante tiempo de pruebas? Sin embargo, unido a la seguridad de la entrega de la tierra a Josué, se le dice en varias ocasiones que se esfuerce. Y allí en Josué 1:6, usted puede recordar, ¿verdad? Es un versículo conocido. Dice, esfuérzate y sé valiente. Y le está diciendo también la palabra de Dios a uno de los jóvenes en ese entonces. Esfuérzate, pero también sé valiente. Pero no solo que se esfuerce, sino que sea muy, muy, muy valiente. El versículo 7. Y le vuelve a decir no solo que se esfuerce, sino le dio la orden, mira que te mando. Es lo que dice la palabra de Dios. Es como una orden de Dios. Dios está mandando que se esfuerce y que sea valiente. El versículo 9 lo dice. Josué 1:9. Recordemos que Josué fue un discípulo de Moisés. Estuvo allí siempre aprendiendo. La vida de aquel discípulo estuvo rubricada, o sea, firmada o sellada por la constancia. No pueden formarse discípulos sin que exista esta actitud del espíritu. Debe haber constancia, hermanos y hermanas. Si no somos constantes, apague y vámonos. No solamente en lo espiritual, sino en las diferentes áreas de nuestra vida. Contamos de parte de Dios con todos los recursos. El esfuerzo es la parte humana para lograr los éxitos. Oído, contamos de parte de Dios con todos los recursos. ¿Hay alguna duda con ello? Creo que no. Pero el esfuerzo es la parte humana para lograr esos éxitos. John Morgan, de los siglos anteriores, lo expresó así. Lograr el éxito, no por herencia, sino por el esfuerzo personal, es más grande regocijo de la vida. Es el más grande regocijo de la vida. Esfuérzate. Es el imperativo que más se demanda del discípulo. Y usted y yo seguimos siendo discípulos. Somos creyentes en Cristo, pero no solamente somos creyentes, somos discípulos del Señor. Y nos dice, esfuérzate. Vea la forma tan personal que usa Pablo. Se dirige a Timoteo, allí en el versículo número 1, y le dice tú. Y se lo dice de manera personal, como llamándolo, ¿verdad? Diciéndole, ven acá. Tú. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esforzarse en la gracia de Cristo. En el campo espiritual, el esfuerzo que se aplica para hacer la obra del Señor está respaldado por la gracia del Señor. Muchos de nosotros estaríamos de acuerdo en señalar
que el gran enemigo del esfuerzo que debería caracterizar al discípulo es la falta de constancia y disciplina. Tenemos una cantidad de programas inconclusos. ¿Por qué? Por falta de constancia y falta de disciplina. Y vuelvo y repito, no solamente en nuestra área espiritual. En el campo del discipulado, a lo mejor ponemos a prueba lo mejor que sale todos los años, pero no vemos los resultados. A Timoteo se le pidió que se esforzara frente a las enormes responsabilidades que tenía por delante, pero con la bendición que tal esfuerzo lo haría fusionado dentro de lo que ofrece la gracia de Cristo. No lo haría solo. Y a veces, amado hermano y hermana y amigo que nos escucha, usted puede creer que está solo y se desanima con facilidad. Pero se puede olvidar que Cristo siempre está allí. Cuando aceptamos a Cristo, acuerde o recuerde, ¿verdad?, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Así que no estamos solos, estamos bajo la gracia del Señor. Y aquí es bueno recordar que aunque la gracia nos presenta una salvación gratuita, porque la salvación es gratuita, la recibimos de esa manera, por gracia, el discipulado, como lo dijo el doctor Billy Graham, lo costará todo. O sea, la salvación sí es gratis, hermano y hermana y amigo que nos escucha. Pero hay que ser un buen discípulo. Lo costará todo ser discípulo. No puede haber discipulado sin esfuerzo alguno. Por ser esto el corazón de la gran comisión. ¿Lo recuerdan? Mateo 28. Es un asunto muy serio que demanda mi gran esfuerzo, su gran esfuerzo, y por eso necesitamos la gracia del Señor. Pues sin ella todo será en vano. Pablo escuchó del Señor, bástate mi gracia, de acuerdo a 2 Corintios 12:9. Como segundo punto, en imitar el ejemplo de los que siempre luchan. ¿A quién imita usted, hermano y hermana? Si es un ser humano, pues allí tenemos que analizar muy bien si es lo que se está haciendo. Si es a Cristo, déjeme felicitarle. Si es a Dios, déjeme felicitarle. Casi siempre la tendencia de un niño en su crecimiento es de imitar, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado con ello. ¿A quién está imitando? Su hijo en su niñez, al estar pequeño, ¿verdad? Imita a su padre, imita a su madre, o su modelo está en la televisión. Hay que tener cuidado. Hay que enseñarles a imitar también al Señor. El discípulo como un soldado. ¿Y qué dice allí en el versículo número 3? Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, hay que imitar el ejemplo de los que siempre luchan. Y usted y yo somos llamados a luchar, hermanos. Pertenecemos a una iglesia. ¿Pero qué estamos haciendo? Hoy en día, ¿qué hacemos en la lucha? En esta determinación, el soldado se prepara. Estamos en el versículo número 3. Y por solo un momento, pensemos en los soldados de nuestra nación. Hemos podido ver documentales en la prensa, en la radio, ¿verdad? ¿Cuánto sufre un soldado? Y puede ser solamente un hermano que esté prestando servicio, o un soldado profesional igual sufre al dejar su familia por una causa, ¿verdad? Por una doctrina que ellos realizan allí, de enseñanza, de obediencia. En esta determinación, porque la persona elige serlo, no es obligatorio, es voluntario, es una determinación, el soldado se prepara para defender a su patria por su juramento de lealtad, abnegación y consagración que hizo cuando se enroló en las filas militares. Eso le exigirá los sufrimientos propios
de los entrenamientos. Y volvemos a repetirlo, ¿usted cree que el entrenamiento de un soldado es fácil? No, y definitivamente no. Es muy difícil físicamente hablando. Abnegación y consagración, amor por la determinación de servir. Abnegación y consagración que hizo cuando se enroló en las filas militares. Esto lo exigirá. Y habrá muchos sufrimientos en el entrenamiento. Del combate en sí, del sacrificio de estar lejos de sus amados, de su familia. En nuestras iglesias hay personas que son militares y han tenido que dejar su familia por ir a cumplir. Le hará muy bien a la iglesia que tengamos discípulos que sufran como buenos soldados de Cristo. Por eso la invitación de este segundo punto, hermano y hermana y amigo que nos escucha, es de imitar el ejemplo de los que siempre luchan. Y hoy nos preguntamos, ¿usted está luchando por la obra del Señor? Hay que luchar. No es fácil sufrir, hermanos, pero hay que sufrir haciendo lo bueno y no sufrir haciendo lo malo. La lealtad y la abnegación debieran ser sellos distintivos de un discípulo de Cristo. La disciplina es indispensable para este fin. Y aquí hay una pregunta. ¿Cuál es una de las cosas que debe saber el discípulo de Cristo como soldado suyo? Por un lado, que debe estar listo para sufrir penalidades. Aquí lo dice la Biblia. Versículo 3, hermano y hermana. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y aquí podríamos hacer una gran lista de muchas cosas que hemos podido conocer a través de los años al interior de nuestras iglesias, ¿verdad? Hay personas que de pronto se han ido porque el pastor en sus múltiples ocupaciones, de pronto, sin quererlo, no pudo saludar de pronto a un hermano o una hermana, no pudo estrechar su mano. Y el hermano no volvió porque el pastor no le saludó. Pero no es porque no quiera, sino porque en sus ocupaciones tiene que atender muchas cosas. De pronto nadie miró al hermano y se sintió afligido porque nadie le miró y por eso se van los hermanos. De pronto hay hermanos que son difíciles y la palabra de Dios nos lo enseña. Hay hermanos que son fáciles de amar en el corazón. Dios lo expone en su palabra. Y hay hermanos que son difíciles de amar porque de pronto su carácter es fuerte, porque de pronto sus apreciaciones son fuertes. Pero eso no quiere decir que yo me vaya de mi iglesia. Debo seguir luchando, como dice la palabra de Dios, tener disciplina, ¿verdad? Porque soy un soldado del Señor. Penalidades. No es fácil llevar un tratado. No es fácil hablar de Cristo. Para muchos no es fácil ser identificado como creyente en Cristo. Y viven en el anonimato como creyentes. Pero la Biblia nos dice que debemos estar listos para sufrir penalidades. ¿Será fácil que nos rechacen? No, no es fácil, hermanos y hermanas. Pero si nos rechazan, nos están rechazando no a nosotros, sino a Cristo. Eso son penalidades. Algunas muy leves, mínimas. Pero vamos a mirar aquí, a la luz de la palabra de Dios, cuáles eran las penalidades fuertes de un creyente y de un discípulo. Pruebas. ¿Qué pasa con un soldado? Tiene pruebas, sufren de hambre, de peligros, múltiples peligros, de trabajos, de cansancio, de persecuciones y tal vez también hasta la prisión. Por lo menos, eso fue lo que pasó y lo que experimentó el apóstol Pablo. Y le invito a abrir allí 2 Corintios 11, 23, 29. 2 Corintios 11, del versículo 23 al versículo número 29. Y vamos a mirar en el término sufrir, hablándolo bíblicamente, ¿qué sucedió con el apóstol Pablo? Estamos en el versículo 23 y dice, ¿son ministros de Cristo? Y es una pregunta que hace allí la palabra de Dios. Dice, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más,
en peligros de muerte muchas veces, dice el apóstol Pablo. Y en el versículo 24 en adelante comienza a describirnos algo de lo que él tuvo que sufrir como discípulo del Señor. Y el versículo 24 dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Usted sabía que allí, en las prácticas judías, los azotes que también el mismo Señor Jesucristo recibió eran 40. Pero si llegaban a 39 y se detenían, volvían y repetían la misma cantidad de azotes. Aquí Pablo nos dice que de los judíos recibió 5 veces 40 azotes menos uno, o sea, 5 veces 39. Fue azotado por la causa de Cristo. Físicamente estamos hablando. Versículo 25 dice, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Eso fue en sus viajes misioneros. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Eso sucedió en la isla de Malta. 3 veces he sido azotado con varas, ¿verdad? Versículo 26 dice, en caminos, muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Versículo 28. Y además de otras cosas, o sea, falta escribir mucho más del sufrimiento de Pablo. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Versículo 29. ¿Quién enferma y yo no me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Esta es una lista, hermanos, o una pequeña lista de lo que uno de nuestros hermanos en Cristo ha sufrido terrenalmente. Y aún así seguimos leyendo y en el estudio que llevamos hoy, miremos qué sucedió con Pablo, si se desanimó. Otra de las cosas que un discípulo aprende en la función de un soldado es que siempre estará listo para el combate. ¿Usted está listo, hermano, para el combate? Sabe que vienen los tiempos de prueba y los enfrenta. ¿Estamos enfrentando los tiempos de prueba? Él es alguien que por su propia naturaleza vence el desánimo. O sea, usted y yo, por la naturaleza que el Señor ha implantado en nuestras vidas, la palabra de Dios nos dice que por naturaleza vencemos el desánimo, hermanos, porque está agradando al que lo tomó como soldado. ¿Quién nos tomó como soldados, amados hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Y militamos en lo espiritual. El discípulo como un atleta. Dice el versículo número 5, volvemos otra vez a 2 de Timoteo 2:5, y dice, y también el que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha ¿qué? Legítimamente. Sí, claro, tenemos que luchar, pero tenemos que hacerlo limpiamente, legítimamente. Los hombres y las mujeres que finalmente levantan sus trofeos en algún podium, podemos mirarlo en alguna rama, mirándolo en el deporte, ¿verdad? Donde tienen sus competencias, saben que detrás de sus logros hubo un gran esfuerzo. ¿Qué gran esfuerzo hace un deportista, verdad? En la disciplina que tenga. Se necesita disciplina, hermanos. Y si no, no encontraremos trofeos. Una muy fuerte disciplina y en una mentalidad puesta en las medallas que colgarían de nuestros cuellos. Esa fue la visión que tuvo Pablo cuando pensó en aquellos que corren en el estadio. Al traer esta ilustración con la que quiere que su hijo Timoteo, estamos hablando
En cuanto a Timoteo, era un seguidor de Pablo, o sea, él era su padre espiritual. Por eso dice aquí que en la ilustración con la que quiere que su hijo Timoteo actúe en su vida ministerial. Pablo estaba preocupado para que Timoteo siguiera la sana doctrina y para que siguiera un buen camino como soldado del Señor. Y en esa vida ministerial recuerda lo que dijo en 1 Corintios 9, 26, 27. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esa manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Al hablar del desánimo en la vida cristiana, nada es más desafiante que tener la mentalidad del atleta. El discípulo cristiano como atleta, en lugar de quejarse de todo, golpea su cuerpo porque es tan propenso a abandonar la carrera. Como dijo Pablo, lo pongo en servidumbre. Al hacer esto, su ánimo siempre estará arriba. Tenga usted la mente triunfadora de un atleta. El discípulo como un agricultor. En el versículo 6, ¿qué dice el versículo 6? En 2 Timoteo 2:6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. El labrador trabaja muy duro, hermano y hermana, más aquí en Colombia. Aquí, aquel que ciega la tierra, que siembra, prepara de la tierra y en la siembra de su semilla. Su labor está rubricada, ¿sí? O sellada por la paciencia y la constancia. Ese es el secreto de aquel labrador de la tierra. Paciencia y constancia. El fruto nos llega de inmediato. Y nosotros podemos hacer el ejercicio allí en casa. Usted siembra una semilla y no nace al otro día. El fruto no llega de inmediato. Habrá que esperar el tiempo que la misma naturaleza determina para que todo esto ocurra. Y el mismo Señor nos dice, todo tiene su ¿qué? Todo tiene su tiempo. Mejores ilustraciones no podrían ser dadas para aplicarlas al campo del discipulado. Jesús tuvo la paciencia de 3 años. Y no fue sino hasta después de su resurrección cuando vio la cosecha en su discipulado. Esta ilustración, a diferencia de las anteriores, es donde el discípulo ya ha trabajado o trabajó en la preparación de la tierra. Y ahora lo que está es esperando el fruto de su cosecha. Y observemos esto, amado hermano y hermana. Un agricultor no recibe salario semanal o mensual, como los demás obreros. ¿Qué pasa con el agricultor? Él simplemente necesita esperar que llegue su cosecha para gozar del fruto de su siembra. Él sabe que su cosecha está sujeta a la lluvia o que no se dé también por las malas condiciones del tiempo, porque un agricultor también puede perder su cosecha, su trabajo, ¿verdad? La idea no es esa, pero está en riesgo. La paciencia será siempre un arma poderosa contra el desánimo. No claudique, espere la cosecha, amado hermano y hermana. Y como punto 3, y ya casi para finalizar, recordando el modelo que ha vencido. ¿Cuál es el modelo que ha vencido? Nuestro Señor Jesucristo. Ese es el modelo. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, dice el versículo número 8. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Como hemos dicho, el desánimo es un virus que ataca más de lo que nos damos cuenta. Las razones pueden ser muchas, pero el discípulo de Cristo tiene sus más grandes ánimos y su más grande modelo en aquel que venció a los más grandes enemigos, el pecado, Satanás y la muerte. ¿Quién venció el pecado, Satanás y la muerte? Nuestro Señor Jesucristo, llegando a ser su indiscutible sostén cuando llegan
esos momentos a su vida. Acordémonos del Señor. Él venció. Pablo insta o invita a Timoteo a recordar a Jesucristo, pero note la diferencia que hace de él como descendiente de David. ¿Por qué dijo esto? Porque está hablando de las reales promesas que apuntaban a la llegada del Mesías para los judíos y Salvador para los gentiles, que saldría de la raíz de David. A pedirle que se acuerde de él, lo hace por el valor y el arrojo con el cual Jesús enfrentó los sufrimientos de la cruz. Y por un solo momento, hermanos, enfoquémonos en ese espacio, en ese tiempo, y preguntémonos, ¿Jesús sufrió en la cruz? ¿Fue un buen soldado? ¿Un buen seguidor? Soportó todo, absolutamente todo. De modo que sean puntos o son puntos de referencia para que cuando lleguen esos momentos de soledad, de miedo, de angustia y desánimo en su vida, vea en Cristo su modelo para seguir adelante. El discípulo de Cristo debe saber que estamos en Él. Usted está en Cristo, amado hermano y hermana. Estamos en Cristo. No estamos solos. Y la misma palabra de Dios nos dice que si morimos somos ¿de quién? Del Señor, ¿verdad? Y si vivimos seguimos siendo ¿de quién? Del Señor. Ya somos de Él. Que el Cristo que fue anunciado es el Cristo vencedor. El Cristo que anunciamos es el Cristo vencedor. Sigamos pues sus pisadas, resucitando de los muertos, dice el versículo 8 y el versículo 9. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Y el versículo 9 dice, en el cual sufro penalidades. Resucitado de los muertos, dice la palabra de Dios. He aquí la más grande y poderosa razón para levantar nuestro ánimo. La esposa de Martín Lutero le dijo a su esposo, desanimado, que Dios no estaba muerto. Qué sabia fue, ¿verdad? Esta verdad fue confirmada después por el mismo Jesús, cuando dijo que Dios no es Dios de los muertos, sino Dios de vivos. Lucas 20:38. Pablo le recuerda a su discípulo la verdad que cambió la historia. Eso es la resurrección de Cristo. ¿Quién fue el único que resucitó o ha resucitado? Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor. Le dice que no solo se acuerde que Jesús, el del linaje de David, por donde viene su mesiánico sufriente, sino que de igual manera le recuerda que Jesucristo es el Mesías reinante, pues venció a la muerte. Por lo tanto, ahora contamos con esta seguridad eterna, que en los cielos está nuestro Cristo resucitado. Y eso es garantía de nuestras propias victorias, sobre todo de aquellas donde somos afligidos por las pruebas, las circunstancias. Nadie más pudo estar desanimado que los discípulos cuando vieron que su maestro había muerto. Y fue un hecho. Jesús murió en presencia de ellos. ¿Y cómo quedarían en aquel instante? De pronto desanimados, ¿verdad? Y con eso se esfumaba la esperanza de sus metas y sueños. Pero la resurrección los cambió en todo, ¿verdad? La resurrección de nuestro Señor los cambió en todo, dándonos a otros como Él se dio por nosotros. Pablo, al considerar a Cristo como su más grande modelo y motivador por su entrega, sabe que la mejor manera de mantener el ánimo en alto es dedicándose a Él y trabajando por sus hermanos. ¿Qué estamos haciendo por nuestros hermanos? ¿Qué estamos haciendo por nuestra iglesia hoy? En tiempos difíciles, claro, en tiempos de tribulación. Pero ¿qué estamos haciendo? Recordemos que somos soldados del Señor. Pablo le enseñó a su discípulo Timoteo dos maneras para vencer el desánimo. Una tuvo que ver con la entrega absoluta.
que hizo a su Señor. Tanto que dijo, de acuerdo al versículo número 9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Y en el otro dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Miremos igual la posición en la que se encontraba Pablo. Cuando vemos esta entrega que despierta a nuestro muy amado Salvador, que ese ánimo puede prevalecer en nuestros corazones. Pero aún más, cuando pensamos en los otros como Pablo, sentía por sus amados hasta soportar lo que fuera. Pablo estaba dispuesto a pasar por lo que fuera a causa de la iglesia, en su conversión, ¿verdad? Simplemente esas cargas emocionales tan propias de lo que padecemos todos los días, porque no somos ajenos, amado hermano y hermana y amigo que nos escucha. Hay cargas emocionales tan propias que son difíciles, claro que sí, y que padecemos quizás todos los días. Pero Cristo nos saca avante de cada una de ellas. Se disipan porque estamos labrando la dicha, trayendo felicidad a los demás que pudieran estar en peores condiciones que la nuestra. El desánimo nos dice que todos deben condolerse de mí. El animar a otros nos coloca en lo que hizo Cristo por nosotros. Es otra posición. Cuando usted está desanimado, la idea es que haya dolor, ¿verdad? Y hay momentos especiales donde esto sucede. Pero el animar a otros nos coloca en lo que hizo Cristo por nosotros. Como conclusión, amado hermano y hermana, y ya para finalizar, una persona desanimada es como la ilustración de un hombre que cayó en un pozo, del que no podía salir. Y pasaron varios tratando de ayudarlo. Entonces pasó un optimista y dijo, no estás tan mal, podrás salir. Pasó un pesimista y dijo, qué horror, nunca saldrás de allí. Pasó una persona objetiva y dijo, es lógico que alguien caiga allá adentro. Pasó una persona autocompasiva y dijo, usted no ha visto nada hasta que vea mi pozo. Pasó un legalista y dijo, probablemente mereces estar en ese pozo. Pasó un fariseo y dijo, solo gente mala cae en los pozos. Pasó un carismático y dijo, solo confiesa que no estás en el pozo. Pasó un oportunista y dijo, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por salir? Pasó un psiquiatra y dijo, vamos a platicar acerca de tu pozo. Pasó un psicólogo y dijo, a lo mejor es culpa de tus padres que estés allí. Pasó un moralista y dijo, ahora que te has manchado en ese pozo, ¿quién te va a querer? Pasó un matemático y dijo, quiero calcular cómo caíste en el pozo. Pasó un periodista y dijo, quiero una entrevista exclusiva sobre tu experiencia en el pozo. Pasó un cienciólogo y dijo, el pozo solo está en tu mente. Y pasó un terapeuta y dijo, cree en ti mismo y podrás salir del pozo. Entonces vino Dios a su encuentro y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Salmo 42. En todo el texto que ya hemos predicado encontramos este versículo. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Es como si también nos dijera, dedícate a aplicar todo esto a tu vida y vivirás tus propias victorias, glorificarás al Señor y serás de bendición a otros. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor y Dios, gracias te hemos dado, Señor, y te damos en esta tarde ya. Gracias por tu consejo, gracias porque hay vacuna, Padre Santísimo,
contra el desánimo, Señor, y la eres tú, Señor. Gracias porque nos encontraste desanimados en nuestras vidas, Señor, antes de conocerte. Pero ahora sabemos, Dios, lo que tú significas para cada uno de nosotros, Dios. Ayúdanos a afrontar cada situación, la que sea, oh Padre Celestial, hablándolo humanamente, a soportarla y a salir adelante, Padre Celestial. Recuérdanos siempre que tú estás con cada uno de nosotros, Dios. Nos estás apoyando, nos estás dirigiendo, nos estás guiando, Señor. ¿Van a haber aflicciones? Claro que sí, oh Dios eterno. Algunas humanamente muy difíciles para nosotros, Dios, pero que solo tú, Señor, nos ayudarás a superar y nos sacarás, Señor, de esos lugares, Señor, cenagosos, donde no merecemos estar, Dios. Somos hijos tuyos, Dios, y clamamos a ti que nos sigas sacando adelante, Señor, en la vida que nos has prestado, en las familias que nos has colocado, Señor, en las responsabilidades y en los deberes, Señor, para tu iglesia, para con los hermanos, en el servicio, oh Dios. Ayúdanos al interior de cada casa, Señor, danos la alegría, el ánimo de seguir adelante, Señor, en tu obra, llevando tu palabra, como tú lo demandas en cada uno de nosotros, Dios. Nuestro testimonio, la vida que nos presta, Señor, la agradecemos a ti. Gracias por la salud física, espiritual, emocional, moral, Señor. Aún la vida económica, Señor, la colocamos delante de tu presencia y gracias por ella, Señor. Un día nos llamaste al arrepentimiento y la fe, Señor, y fuimos obedientes, Señor. Gracias por ese llamado, Dios. Hoy oramos por aquellos que no creen en ti, Señor. Y si hay alguna persona que esté escuchando o que escuche este mensaje, Señor, en diferido, la invitación sigue abierta, oh Dios eterno. La puerta está abierta, oh Dios eterno. ¿Quiere venir a Cristo? Tome una decisión, hágalo hoy. No espere a mañana. Allí donde está, diga, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Yo quiero ser salvo. Yo quiero la vida eterna. Yo un día lo dije y lo quise, pero lo hice. Si usted quiere hacerlo hoy, haga su oración de fe y diga, Dios, yo quiero aceptarte como mi único y suficiente Salvador personal, Señor Jesucristo. Y a partir de hoy el Señor tomará su nombre en el libro de la vida. Si necesita algún consejo, si necesita alguna palabra de aliento, puede ubicarnos allí en el chat. Y vamos a orar por usted, amigo y amiga que nos escucha, por nuestros hermanos también, por nuestra iglesia. Gracias te damos, oh Padre Celestial, por tu mensaje, por la Escuela Bíblica Dominical, por ese servicio, de principio a fin, oh Dios eterno, hasta este momento. Gracias por los hermanos que apoyan los servicios. Gracias por esta plataforma. Gracias por el hermano William y la parte técnica y la ayuda que nos brinda, oh Dios eterno. Bendice su vida. Bendice cada hermano presente, cada hogar, cada necesidad, Dios. No solamente en tu iglesia, sino fuera de ella, Señor. Clamamos por nuestros familiares inconversos. Oramos por ellos, los colocamos delante de ti, oh Dios eterno. Y también oramos, oh Padre Celestial, por las diferentes iglesias del compañerismo, Señor. La obra misionera, Señor, delante de ti la colocamos. Aquellos que sufren, Dios eterno, en ese momento, dales el ánimo que ellos necesitan, Señor, para salir adelante. Si vivimos, somos tuyos, Señor, y si morimos, seguimos siendo tuyos, oh Padre Celestial. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, amados hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos ha prestado ya en este día. Finalizando el mensaje de la palabra de Dios, el consejo de nuestro Dios para cada uno de nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes, iglesia, por acompañarnos en este primer día de la semana, fiesta espiritual, aquellos que nos han acompañado por Facebook Live, que han seguido la transmisión por Face. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Aquellos amigos que necesitan también una palabra de aliento, oramos por ustedes. Gracias por acompañarnos también en vivo por Live. Hermano Abundio, muchas gracias por acompañarnos.